Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, bienvenido al programa como siempre. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pues buenas tardes, mi querido Hugo. Mira, yo quisiera referirme con la generosidad que siempre me anima de tu parte a 3 eventos. El primero, hoy el presidente da declaraciones de que él no le gusta inmiscuirse y respeta la Constitución y por eso no hace ninguna declaración de lo que está aconteciendo en Venezuela. El presidente López Obrador, conociendo su trayectoria, incurre en una gravísima incongruencia, porque se ha inmiscuido, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando rescató a Evo Morales, o en el caso de Perú, con Pedro Castillo. En Ecuador también tuvo injerencia, en el caso de Estados Unidos, dando declaraciones, inclusive tardó mucho tiempo en reconocer el triunfo de Joe Biden, y me parece que donde nunca debió haber tenido duda para intervenir, que era el caso de Venezuela, y condenar a Nicolás Maduro, al proceso, y apoyar al pueblo venezolano, a María Corina, a Edmundo González. Creo que esto es una gravísima contradicción de un hombre que se dedicó a luchar por la democracia y que en este caso no sea solidario. Ya en el mundo se está hablando de 2 grupos de tipo de líderes, de tipo de liderazgo. Putin, Víctor Orbán en Hungría, Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, Miguel Díaz-Canel, el mismo Donald Trump, estilos populistas, estilos autoritarios, y otro tipo de líderes como Zelensky, como el mismo Joe Biden, como Emmanuel Macron. Bueno, hay un personaje que a mí me atrae mucho, Gabriel Boric en Chile, porque ese era un líder estudiantil hace unos años y has gobernado con una gran madurez y no tuvo ninguna duda desde el inicio condenar lo que estaba sucediendo en Venezuela. Entonces yo sí quiero señalar esa incongruencia y lamentarlo, porque siendo un tabasqueño que abrió brecha, que se enfrentó a la autoridad, que creó la oposición en Tabasco, pues me parece que está ahora desviándose de una trayectoria en defensa de la democracia y que pues esto hace que incurra o se le señale pues una grave falla y una grave un daño a su propia persona y a su imagen y al veredicto que habrá de dar de él la historia. La segunda cuestión es la reforma al Poder Judicial. En primer lugar, Hugo, traemos un viejo problema de todo quererlo resolver con leyes o con crear instituciones. El problema más grave de impartición de justicia no está en las leyes. No por modificar las leyes cambias la realidad. Hay una situación que es un ejemplo claro. Hace muchos años se empezó a decir que los fiscales, el Ministerio Público, no eran imparciales, que los designaba el presidente o el gobernador, y por lo tanto se declaró la independencia y comenzó un gran simulacro. ¿Podemos decir hoy que Gertz Manero no está sometido a la orden del presidente? O en los estados, nos podemos ir a cualquier estado. Para mí esa fue una mala reforma, porque el gobernador busca mecanismos, es el ejecutivo responsable de hacer cumplir la ley. No puede estar el procurador segregado. Ahí está el choque que traen en Nuevo León, en Morelos hasta la fecha. Entonces estropeamos una institución y no logramos que esto cambiara. Sostener hoy que si se eligen los jueces o los ministros de la Suprema Corte, jueces de circuito o jueces inclusive en el caso de los estados, jueces de primera instancia, si los eliges mediante el voto y no son designados por méritos, eso va a hacer que sean honestos. Me parece que ese es un cuento de hadas de la mayor ingenuidad. Yo creo que Blancanieves se queda corta. Y eso es totalmente absurdo. O sea, se está señalando que las intenciones que el presidente López Obrador tiene para promover estas reformas obedecen otros criterios.
Yo sí creo, Hugo, que aquí tenemos que insistir en algo muy importante. El constituyente permanente es el órgano más importante en materia de tocar la Constitución. O sea, el legislador del 17 pone en una serie de artículos, el primero, el 18, el 39, que la soberanía radica en el pueblo, pero el 135 y 136 son muy importantes, son los dos últimos artículos de la Constitución, y ahí es en donde se habla de que sí se puede modificar, y desde mi punto de vista se incurre en una grave contradicción cuando en la ley de amparo se dice en el artículo 61 que no procede contra reformas constitucionales, y aquí está el gran debate de si se puede impugnar la Constitución o el proceso legislativo. Desde mi punto de vista sí se puede impugnar el proceso legislativo. De lo contrario, pues esto diría que si un grupo mayoritario, por ejemplo, quiere incorporar a la Constitución de nuevo la esclavitud, pues resulta que nosotros no vamos a tener ningún mecanismo para podernos defender. Entonces, definitivamente, esto en Estados Unidos obedece a una cuestión que se llama judicial review, o sea, en la revisión judicial, que es en donde se le concede como el principal deber al Poder Judicial cuidar la Constitución. Eso lo dice expresamente, fue una jurisprudencia de un asunto Marbury Madison desde 1803. De hecho, Carbonell lo sacaba este fin de semana. Carbonell lo sacaba, y me gustó mucho la opinión del juez de distrito que hoy entrevistó a Manuel Peña Oropesa. Y ahí habla de un tema que también es de gran importancia. La suspensión provisional y definitiva es el brazo más eficaz del juicio de amparo. Es una medida cautelar. O sea, si tú estás viendo que te van a agredir, acudes al juez de distrito y el juez de distrito dice: quédense las cosas como están, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con hechos irreparables. Y puede darse una injusticia. Puede darse una injusticia. En este caso, por ejemplo, son los jueces de distrito que acuden al amparo diciendo: oye, me pueden quitar mi trabajo, no me han concedido el derecho de audiencia, no sé cómo voy a cobrar la indemnización correspondiente. Y entonces el juez dice: lo voy a estudiar. Ni siquiera está obligándose a meterse ya en la materia. Eso viene hasta la sentencia, cuando se concede en el siguiente paso la suspensión definitiva y después viene la sentencia. Entonces, se ha violado estos amparos. Esto me parece sumamente grave. Es el mismo caso cuando Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno, violó un amparo. Porque ahora hablamos de que fue una gran injusticia la que se intentó con el desafuero, que es algo que Mariano Azuela, como presidente de la Suprema Corte, le solicita al presidente Fox, porque dice: aquí está en donde se violó una suspensión provisional, o creo que ya era definitiva, en relación a una obra pública que iba a entrar a un hospital, en el caso de San Juan, que fue muy famoso, y todo eso. Si no mal recuerdo, allá por el 2005, que vino el proceso de desafuero. Pero el delito sí se cometió, y es exactamente ahora que no rindieron ni siquiera el informe previo. O sea, despreciar una autoridad del Poder Judicial Federal. Entonces, esto es muy grave. El proceso legislativo estaba ya andando, y Ricardo Monreal, que conoce derecho, que sabe, y ahora hace unas declaraciones terribles contra la dictadura de los hombres de toga y birrete. Oiga, por favor, seamos serios, ¿no? Entonces, este dato va a ser muy importante. Es una confrontación entre dos poderes, es una crisis constitucional, y creo yo, porque me has hecho varias veces esa pregunta, que en primer lugar este conflicto lo va a ganar Norma Piña. Lo va a ganar ética, política y jurídicamente, porque está defendiendo una causa justificada, una causa noble, está defendiendo al Estado de Derecho, está defendiendo la democracia, está defendiendo la división de poderes, está defendiendo derechos humanos. En segundo lugar, porque políticamente ha logrado un liderazgo que es verdaderamente sorprendente, la cantidad de gente que le hemos manifestado su solidaridad.
Y jurídicamente, aún en el caso de que el presidente López Obrador llegara a promulgarla, aún en el caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum, al asumir el cargo, dijera la vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Que lo ha dicho, licenciado, aunque usted sigue diciendo que van a... Yo creo que viene el rompimiento. Bueno, pero la promulga y la lleva promulga. adelante. ¿Qué pasa? Mira, en primer lugar, dando por hecho de que inclusive doblen a los ministros y se venga una acción de inconstitucionalidad y se diga, porque el presidente López Obrador, dicho sea de paso, estudió licenciado en ciencias políticas, que tuvo varios años para obtener el título, pero no sabe de derecho. Y él, con mucha firmeza, hace una serie de afirmaciones totalmente equivocadas. No tiene autorización. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? ¿Dónde te sustentas? Desde mi punto de vista, sí tiene atribuciones la Suprema Corte, pero vamos a poner que la promulga. Que la promulga. Y Claudia no tiene más que aplicarla. Va a perder varios meses la próxima presidenta en un conflicto jurídico que se va a ir a los organismos internacionales. Está la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, está el tratado con la Comunidad Europea, que tiene una cláusula democrática, y está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, se va a ir a esas instancias. Va a ser terrible que un organismo internacional nos sugiera o ordene, porque efectivamente pudiera no ser vinculante, pero no podremos pensar que México se separe, se segregue o pueda ser causal de la anulación de los tratados, sobre todo el de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces está perdido ese conflicto. Y hay otro problema que tal vez sea el más serio. En derecho nos enseñan que hay una racionalidad pragmática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace una norma es que tiene que ser de posible cumplimiento. No tiene caso que tú en una norma jurídica ordenes algo que no es factible realizar en la práctica. La elección de los jueces, magistrados, ministros, eso jueces de no distrito, jueces locales, todo eso, ¿a eso se refiere? Lo explicaba hoy el juez de distrito. Dice, podrán encontrar gente muy capaz, pero una cosa es ser gente capaz, preparada, que domine la teoría, que tenga doctorados, y otra cosa es juzgar. Juzgar es la tarea más difícil del ser humano. Y requiere de una serie de habilidades que se van desarrollando con la experiencia. Por eso se requiere los mismos años de ejercicio, de escalafón, de que va subiendo, de que se va estimulando concursos que van haciendo. Se va puliendo el criterio. Se va puliendo el criterio. No puedes desechar a todo ese personal y hacer una reforma con todo el poder en contra. Son 55,000 trabajadores que están en plan de rebeldía. Entonces, no se va a poder aplicar. Le va a heredar un conflicto enorme. O sea, además de los conflictos económicos que se van a ocasionar, que nos los está indicando la paridad del peso dólar, que han suspendido inversiones, se habla de 35,000 millones de dólares, que además lo están solicitando las empresas y lo están solicitando los embajadores, y hay representantes en Estados Unidos que le están pidiendo a Joe Biden que intervenga. Entonces, definitivamente, en las condiciones en que Claudia Sheinbaum va a asumir el cargo, este asunto le va a llevar meses de un desgaste brutal para al final de cuentas no poder aplicarla. El tercer evento, que es muy importante, Hugo, es el día de mañana el debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Es un debate muy trascendente. El mundo está cambiando en lo geopolítico, y ahí se van a dilucidar muchas cosas que no tan solo competen al Estados Unidos en lo interior, sino al mundo entero. O sea, un triunfo de un agente que está convicto, que ya fue declarado culpable de delitos, que va a aflorar el 26 de septiembre en otra audiencia el asunto de la toma del Capitolio, que pospusieron la sentencia, y me parece correcto, porque él se hubiera hecho víctima. Por eso el juez decidió que hasta después de la elección dictará sentencia, pero hubo 12 ciudadanos que lo encontraron culpable de 34 delitos. Entonces, esto sería una desviación terrible en la cultura norteamericana.
todo el que va a Estados Unidos, y yo tengo la experiencia de muchos trabajadores de mi rancho que van y regresan, y lo primero que uno percibe al entrar a ese país es que allá se cumple la ley. Es lo primero, y nos sorprende y lo hacemos. Cumplimos la ley. Vemos que la gente atraviesa en las esquinas, la forma de estacionarte, pobre de que agarren manejando con aliento alcohólico. Entonces, esa trayectoria, ese origen, lo he dicho aquí muchas veces, de cierta ética cuácara, protestante, dice Max Weber, de respetar la ley, es lo que al final de cuentas sustentó el capitalismo. El capitalismo, sin un Estado de Derecho, sin el contrato, sin el cumplimiento de ciertas obligaciones, pues no puede prosperar. Entonces, lo decía Gandhi, el principio de moral es en el caso del comercio, que se requiere que el que vende y el que compra tengan cierto equilibrio para que haya una situación pareja entre lo que se da y se recibe. O sea, una situación de intercambio de riqueza, de trabajo y capital no puede entenderse sin un Estado de Derecho. Entonces, Estados Unidos, que venga a tener una falla y que vote por una gente que se sabe que ha mentido, que se sabe que ha agredido a las mujeres, que se sabe que inclusive perdió también otro juicio con la artista pornográfica, que demostró que le habían dado un dinero y ese dinero lo había obtenido Trump en forma ilegal, que eso al final de cuentas es por lo que lo condenan. Perdón que me extendí, pero estos tres asuntos, el de Venezuela, que me parece que es una incongruencia fuerte del presidente, el de la reforma al Poder Judicial, que nos va a sacudir el hecho de que se esté buscando cuál de los 43 senadores pudiera flaquear, o de los 85, ¿por qué no hablemos de que alguno de ellos pudiera tener eso que se llama objeción de conciencia? Porque en lo personal dicen, sí, yo sé que la reforma está mal, pero no puedo más que votar. Qué triste es, no tengo más remedio que someterme. Ahí quiere decir que ya perdieron su albedrío. ¿Conoce casos también? No en forma así, como te dijera yo, abiertamente. Pero veladamente, pero sí percibo el mismo Monreal, por ejemplo. Ricardo Monreal sabe perfectamente que todo esto es totalmente anticonstitucional. Entonces, qué triste que pues simplemente se acate la consigna, ¿verdad? Inclusive alguno de ellos ya dijo, acatamos la consigna. Bueno, la frase de Mario Delgado de decir, vamos a darle ese regalo al señor presidente antes de que concluya su sexenio, pues nos está indicando todo, ¿no? Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Hombre, pues muchísimas gracias. Yo pensé que habías tomado nota de varias preguntas. Pero ya son las 20. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchísimas gracias. La próxima vez no hablo tanto para que me preguntes. Vamos a la pausa, continuamos con ustedes.